Hermanos, en esta noche quiero compartirles acerca de un mensaje que he titulado Edificando mi propio futuro. ¿Quién quiere tener un futuro exitoso? Qué lindo, ¿no? Ahora, mientras estaba sentado allá, mientras cantábamos, yo me acordaba de una frase que un político dijo hace muchos años. Nuestro país está condenado al éxito. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Nadie, soy muy viejo yo. Ah, sí, allá hay uno que se acuerda. Bueno, un político hace muchos años decía, nuestro país está condenado al éxito. Bueno, ¿ustedes lo vieron al éxito? La condena no llegó todavía, ¿no? Pero, hermanos, ¿cuánto pensamos en el futuro? ¿No? A veces hablamos con los jóvenes, con los adolescentes, con los matrimonios, y los seres humanos siempre pensamos en el futuro. ¿Y cómo me irá? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Tendré trabajo el año que viene? ¿Y si me enfermo el año que viene? ¿Y si mi esposa me abandona el año que viene? ¿Y si me peleo de mi novio? ¿Me peleo de mi novia? ¿Y si me va mal en el examen que tanto estoy preparando y estudiando? Y hermanos, los seres humanos estamos siempre pensando en el futuro, en qué vamos a hacer, cómo vamos a ver, cómo vamos a vivir, qué vamos a hacer con el futuro. Pero ustedes saben que en un tiempo del pueblo de Israel, Dios les habló acerca de su futuro. Y Él usó la metáfora de hablarle a una mujer. Esa mujer era nada más ni nada menos que el pueblo de Israel, pero simbólicamente el escritor usa ese ejemplo para llevar el mensaje de Dios al pueblo de Israel en ese momento. Y hermanos, yo quiero que reflexionemos acerca de nuestro futuro, leyendo lo que el profeta Isaías, en el capítulo 54, les estaba diciendo, Dios, en Isaías 54, les estaba diciendo a los israelitas. Y Dios, a través del profeta, les habla a los judíos como si le estuviera hablando a una mujer. Ustedes saben que los judíos estaban pasando por un periodo muy duro de su existencia, porque habían sido conquistados por otros países, habían sido llevados al destierro, la nación de Israel había sido prácticamente asolada, y en ese contexto es donde Isaías escribe, inspirado por Dios, escribe estas palabras que vamos a leer ahora todos nosotros. Y dice así: tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites. Alarga tus cuerdas y refuerzas tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Miren ustedes saben que en aquella época, y hasta aquí leemos el profeta Isaías, en aquella época lo peor que le podía pasar a una mujer era ser estéril. ¿Por qué? Porque las familias necesitaban mano de obra. Entonces las mujeres tenían que tener muchos hijos. Las mujeres que tenían muchos hijos, eran muy valoradas. Eran muy valoradas por sus esposos, eran honradas. Pero hay de aquella que no podía tener hijos, porque se le venía la noche, ¿no? Generalmente era despreciada, era llamada, ahí va la estéril, la que no es productiva, ¿no? La que no puede traer hijos al mundo para que la familia se defienda, para que la familia prospere, para que la nación prospere. Y las mujeres sufrían por esta situación. Muchas mujeres que eran estériles sufrían por esta situación. Y Dios le habla a la nación de Israel como si la nación de Israel hubiera sido esa mujer estéril. Y también nos habla a nosotros hoy en día, diciéndonos, ¿estás sintiéndote estéril? Tengo una palabra para vos. ¿Estás sintiéndote que temes al futuro, que sentís que no hay fruto en lo que estás haciendo? ¿Estás sintiendo que estás frenado, limitado, que no podés avanzar? Tengo una palabra para vos. Por eso, hermanos, esta palabra es para nosotros también en esta noche. Y el Señor quiere que podamos
entender esto de una manera tan clara que nos sirva para pensar en nuestro futuro. No solamente en nuestro presente, sino también pensar en nuestro futuro. Y hermanos, lo primero que surge de esto que acabamos de leer, es que las circunstancias no deben condicionar mi confianza en Dios. ¿Qué podía sentir una mujer estéril en ese momento? Ustedes saben que lo peor que le podía pasar a una mujer en ese momento de la historia era justamente ser estéril. Porque era despreciada, era dejada de lado, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Ana, la esposa, la madre de Samuel, ¿no? Ana, la mamá de Samuel, no podía tener hijos. Y su esposo, en aquella época se estilaba así, hoy en día no, tenía otra esposa. Y la otra esposa sí podía tener hijos. Y esa otra esposa, como tenía muchos hijos, se burlaba de Ana. Cuenta la Biblia que se burlaba de Ana porque Ana no podía tener. Y Ana iba al templo y allí lloraba y se postraba delante de Dios y le pedía un hijo hasta que finalmente Dios le permite quedar embarazada. Y bueno, y fue la mamá del profeta Samuel. Ahora, yo me pregunto, esta mujer a la que Dios le habla, que es estéril, ¿podía tener motivo para confiar en Dios? Sí, estaba siendo estéril. Yo creo que más bien tenía motivo para no confiar, porque no podía tener hijos, ¿no? Y hermanos, el Señor a través del profeta comienza diciendo en su palabra: tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, o sea que siempre te fue mal, que no tuviste hijos, grita de alegría. Pero ¿por qué va a gritar de alegría si no tiene hijos? Le dice: tú, mujer que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Hermanos, en aquella época, no tener hijos era tener una vida sin propósito. La vida de la mujer que no tenía hijos no tenía sentido. Porque todo, para ella, todo era poder tener hijos, poder darle hijos a su marido. Y hermanos, para nosotros, ¿en qué reside nuestro sentido para vivir? ¿En qué reside nuestro? Tal vez estamos pasando por momentos de mucha esterilidad. Y cuando hablo de esterilidad, hablo de no poder progresar. No podés progresar en tu matrimonio, tenés conflictos con tu esposo, con tu esposa. No podés progresar en tu paternidad, tenés conflictos con tus hijos. No podés progresar en tu trabajo, estás estancado, no podés avanzar, no podés conseguir un trabajo mejor, no podés conseguir un ascenso. Estás estancado en tu economía, tal vez no llegas a fin de mes, decís, pero yo me voy a poner contento de qué, si me está yendo mal. Estoy fracasando en todo lo que hago, ¿de qué me voy a poner contento? Y hermanos, lo que tenemos que entender es que Dios está por encima de nuestras circunstancias. El profeta le dice, y Dios a través del profeta le dice a la mujer: ponete alegre, empezá a festejar. ¿Por qué? Porque vas a ser mamá, porque vas a tener muchos hijos, vas a ser próspera. Dios está, hermanos, por encima de nuestras circunstancias. Nosotros vemos el día de hoy, el día de mañana y el año que viene. Seguramente todos ustedes están pensando, ¿qué va a pasar después de las elecciones? ¿Mejorará la economía? Todos los economistas están esperando a ver quién va a ser el próximo presidente para ver si la economía mejora. Ahora, ¿sabés lo que dice Dios? Yo estoy por encima de la economía. Yo estoy por encima de la circunstancia. Y hermanos, he visto prosperar a personas, a hijos de Dios que confiaban en Dios aún en las peores situaciones. ¿Por qué? Porque Dios dice: Ernesto, yo estoy por encima de las circunstancias. No mires el hoy, no mires el mañana, no tengas una vista corta. Mirá donde yo estoy mirando, mirá hacia adelante. Y yo te digo, ponete contento, ¿por qué? Porque te va a ir bien. Ponete contento porque vas a dejar de ser estéril, porque vas a dejar de fracasar, porque te va a dejar de ir mal. Vas a empezar a tener hijos, vas a ser fructífero. Porque yo lo digo, no Ernesto, ¿no? Dios lo dice, Dios te dice a vos, Dios me dice a mí. Ponete contento porque viene prosperidad para tu vida. Ahora, ¿qué te dice Dios?
¿Qué te dice Dios a vos? Porque vos podés ponerte contento por lo que yo digo. Pero hermano, no te pongas contento por lo que yo digo. Ponete contento por lo que Dios te dice a vos. Porque cuando Dios te da una palabra y vos te tomás de esa palabra gobierna tu vida. Cuando Dios te dice, Ernesto, ponete contento porque vas a prosperar, porque te va a ir bien, porque vas a tener hijos, vas a dejar de ser estéril, yo me aferro a esa palabra. No a lo que dice el pastor, no a lo que dice Ernesto. Me aferro a lo que dice Dios. Y mi pregunta, hermano, en esta noche es, ¿qué te dice Dios a vos? ¿Qué te está diciendo Dios? Dios te está diciendo, ponete contento, vas a prosperar. Ponete contento, vas a ser fructífero. Saltá de alegría, empezá a festejar. ¿Por qué? Porque vas a tener triunfo sobre tus situaciones. ¿Sabes por qué? Dice Dios, porque yo estoy por encima de todas las circunstancias. Yo estoy por encima de todo. Y yo estoy mirando mucho más allá. Y te estoy dando esta palabra. Ahora, yo digo, pero ¿no sería más fácil, Señor, que primero tengamos los billetes y después festejemos? ¿No sería más fácil que primero me den el ascenso y después yo festeje? Bueno, no es así. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos que empezar a actuar antes de ver. ¿Sabes por qué tenemos que empezar a actuar antes de ver? Porque eso es fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Y si Dios te dice, Ernesto, vas a progresar, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que empezar a actuar. Si Dios me dice, Ernesto, vas a conseguir, yo te voy a dar un nuevo trabajo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Quedarme sentado en mi casa esperando que venga el trabajo? No, tengo que ir con fe, ¿a dónde? ¿A buscar trabajo? No quedándome quieto, sentado, tomando mate en mi casa. Porque Dios me dice, ponete en marcha. Porque es fácil, ¿no es cierto?, festejar cuando ya tenemos todo concretado. Es fácil, bueno, consigamos los billetes, después festejemos. Consigo el trabajo, después festejo. Soluciono el problema con mi esposa, después... Está bien, está lindo festejar, no digo que esté de mal. Pero lo que Dios quiere es que nos empecemos a mover aún antes de ver las cosas realizadas. Porque esa es la verdadera fe. Y tal es así que el escritor le dice a la mujer, no te limites. No te quedes quieto, no te quedes encerrado, no te quedes apresado, ponete en marcha. Miren lo que dice Romanos 8.1. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ahora, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este versículo? ¿Sabes qué tiene que ver? ¿Qué es una condena? ¿Sabes lo que es una condena? Una condena es un límite. La justicia, cuando te impone una condena, si yo voy, le robo la moto a un hermano y voy preso, ¿qué dice la justicia? Usted va a estar limitado, voy a limitar su libertad, porque no sabe hacer un buen uso de su libertad. Entonces, hermanos, una condena es un límite. Y el profeta le dice al pueblo de Israel, no te limites, no te condenes, no te autocondenes, no te frenes, no te quedes encerrado, ponete en marcha. Y hermanos, si yo miro mi realidad actual, me desanimo. Pero si escucho la voz de Dios, allí tengo el ánimo para ponerme en marcha. Si escucho la voz de Dios que me dice, Ernesto, no te limites, entonces me pongo en marcha. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Y lo que Dios quiere es que yo desarrolle una tal confianza en Él, que diga, no tengo trabajo, no importa. Si Él me dice que me va a dar trabajo, voy a ir mañana, me voy a levantar a las 7 de la mañana y voy a salir a buscar trabajo. Estoy en conflicto con mi esposa, no importa. Mañana me voy a levantar temprano, le voy a cebar mate para decirle que la amo. No importa que ella esté enojada conmigo, que estemos mal. Voy a seguir trabajando, ¿para qué? Para conseguir el éxito. ¿Por qué? Porque Dios me dice, Ernesto, ponete en marcha. No te quedes quieto. Obedece, cree en mi palabra. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios dice, por fe andamos, no por vista. No vemos y después hacemos. No, el cristiano primero hace y después ve. Primero hace y después consigue. Primero hace y después logra.
Y la promesa de Dios se cumple cuando yo creo en esa promesa. Entonces cuando Dios me dice, Ernesto, no te limites, yo tengo que obedecer, tengo que confiar, tengo que empezar a marchar por fe. Los únicos límites, hermanos, son los que nosotros mismos nos imponemos. Dios me dice, Ernesto, no te limites, empezá a alargar tus tiendas. Pero, Señor, yo no tengo hijo, ¿para qué voy a hacer una habitación más? Bueno, pero Ernesto, yo te estoy diciendo que vas a tener un hijo, empezá a construir la habitación. Hacelo, ¿no me tenés fe? Y esto es lo que Dios le dice a esta mujer. Extiende, empieza a agrandar tu tienda, alarga tus estacas, amplía tu carpa. ¿Por qué? Porque vas a empezar a tener hijos. Y vas a tener tantos hijos que esos hijos, le dice Dios al pueblo de Israel, van a desalojar a otras naciones. O sea que va a ser una muchedumbre de hijos, no un solo hijo. Dios iba a bendecir en abundancia al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué pasa esto, hermano? Porque Dios es poderoso para traspasar todos los límites. Dios es poderoso para llevarte aún más lejos de lo que vos estás pensando. Dios es poderoso para traspasar mis propios límites. ¿Cuándo? Cuando yo confío en su palabra. Cuando yo deposito mi fe en Él. Porque la fe no es simplemente decir yo creo. Sí, yo creo que Dios existe. Eso no es fe. Fe es decir, Dios me dice que marche, voy a marchar. Dios me dice que me ponga en marcha, me voy a poner en marcha. Dios me dice que camine, voy a caminar. Dios me dice que busque trabajo, voy a buscar trabajo. Dios me dice que ame a mi esposa para que me vaya bien, voy a amar a mi esposa y voy a hacer todo lo posible por estar bien con ella. ¿Por qué? Porque confío en la palabra de Dios. Y esa es la palabra de Dios para mi vida. A veces cuando miro lo que estoy viviendo, pienso, esto no va a cambiar. Y ya estoy destinado al fracaso. Seguro que me va a ir mal. Seguro que si me levanto mañana temprano no voy a conseguir trabajo. Seguro que si voy a hablar con mi esposa para que nos reconciliemos me va a echar. Porque está enojada. Entonces mejor no hago nada. ¿Pensamos así o no? Hermanos, nos derrotamos antes de empezar a luchar. Y eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que no luchemos. Satanás quiere que no confiemos en Dios, en su palabra. Él quiere que nos desanimemos. Hermanos, ustedes recuerdan el ejemplo del apóstol Pedro. Cuenta la historia que un día el apóstol Pedro y todos los otros discípulos estaban pescando en el mar, a la noche. Y de repente ven una persona que viene caminando. Claro, todos se asustan, porque dicen, ¿quién es este que viene caminando? Todos pensaban, es un fantasma. No sé cómo sería acá, el alma mula, no sé cómo le dicen acá. Y ellos dicen, es un fantasma. Entonces Jesús, que era quien venía caminando, se acerca a la barca, le dice, no tengan miedo, soy yo, soy Jesús. Y Jesús venía, claro, imagínense el asombro de los discípulos viendo a Jesús caminando sobre el mar, sobre las aguas. ¿Cómo no se hundía? Y Pedro, vieron que Pedro siempre era el más arriesgado, el que iba al frente, siempre él iba al frente, ¿no? Pasar lo que pasaba, él iba al frente. Entonces dice, Señor, si sos vos, ordená que yo vaya caminando sobre las aguas hasta donde estás vos. ¿Saben lo que le dijo Jesús? Vení. Y cuenta la historia que Pedro dio el primer paso y no se hundía. Y dio el segundo paso y no se hundía. Y empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuenta la historia que de repente, dice Pedro, empezó a mirar las olas, empezó a mirar el viento y tuvo miedo. ¿Qué pasó? Inmediatamente se hundió. Jesús lo tuvo que sostener. Y hermanos, cuando nosotros confiamos, tenemos que dar el primer paso como lo dio Pedro. Tenemos que animarnos, aún animarnos a lo imposible. Animarnos a aquello que todo el mundo te dice, porque vieron, el viento y las olas se parecen a los que, a veces a las personas que tenemos alrededor. No lo intenté, te va a ir mal. Sí, mirá, ¿de dónde saliste vos? Vos no salís para nada, no lo intentés, no hagas nada con tu situación. No intentes mejorar, quédate con lo que tenés. Y hermanos, nosotros empezamos a escuchar nuestros propios pensamientos, lo que los demás dicen,
Y no nos animamos a dar ese primer paso que dio Pedro. Y esto, hermanos, es la fe. Animarte a dar el primer paso, aún teniendo todo en contra. Pero ¿cuándo te animas a dar el primer paso? Cuando escuchás la voz de tu Señor y cuando crees en lo que tu Señor te está diciendo. Y ahí Dios obra el milagro. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que no se ve. Yo tengo certeza que Dios me va a cuidar. Yo tengo certeza que Dios me va a proveer. Miren, hace unos días hablábamos con mi esposa y con mis hijos de cosas que yo escribí cuando estaba en la facultad. Y un día agarré mi Biblia y dije, ¿cuáles son para mí las verdades que sostienen mi vida? Y una de las verdades que sostienen mi vida es, el que labra su tierra se saciará de pan. Proverbios. ¿Y saben lo que hice? Tomé una hojita de papel y escribí las verdades que eran para mí más importantes en ese momento. Una de esas verdades era esta. El que labra su tierra se saciará de pan. Es una promesa del Señor. ¿Qué está diciendo? Si yo soy diligente en mi trabajo y voy a trabajar todos los días, siempre voy a tener lo necesario. ¿Sabés cuándo me faltó? Nunca. Porque el Señor siempre me proveyó lo que necesitaba. No soy millonario, tampoco quiero serlo. Pero el Señor siempre nos proveyó, y mi esposa es testigo, mi familia es testigo, de que siempre tuvimos todo lo necesario para vivir dignamente. ¿Por qué? Porque confiamos en la promesa del Señor. Y hermanos, el Señor no es hombre para que mienta. El Señor no miente. El Señor cumple su palabra. La Biblia lo dice, tenemos que creerlo, tenés que creerlo. Tenés que aferrarte a esa palabra, vivir en base a esa palabra. Hermanos, Dios no responde a nuestra necesidad, Dios responde a nuestra fe. Nosotros decimos, Señor, necesito, dame. Eso es como alguien que pide por una necesidad. Ahora, Dios responde, ¿sabés cuándo? Cuando vos tenés fe, cuando pedís, pero a la vez te pones en marcha. Cuando pedís, pero confías en su palabra. Cuando pedís, pero decís, yo creo en la promesa que Él me dio. Creo en la palabra que Él me dio. Y creyendo en esa palabra, voy a caminar. Creyendo en esa palabra, voy a hacer lo que tengo que hacer. No me voy a quedar sentado esperando que las cosas sucedan. Señor, dame. Y me quedo esperando sentado que ocurra. No es así. El Señor dice, Ernesto, yo te voy a dar, pero tenés que ponerte en marcha. Vas a poder caminar sobre las aguas, pero tenés que dar el primer paso. Y esto es la enseñanza, hermanos, de este pasaje. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y como dice también el Salmo 138, el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Lo creen? Muy bien. Ustedes saben que la palabra, cuando el Señor te da una palabra, tenés que aferrarte a esa palabra. Cuando el Señor te habla, ¿no? Un día estaba escuchando un predicador que hablaba de esto, y claro, muchos le preguntaron, pero ¿y cómo habla Dios? ¿No? Y él dijo, no, yo no lo voy a decir, porque es una cosa personal. ¿No? Pero hermanos, Dios te habla a través de su palabra. Cuando todos los días buscas su presencia, cuando todos los días buscas su palabra, meditas en su palabra, Dios te habla. Y en esta noche Dios te está diciendo, ponete contento, porque vas a dejar de ser estéril. Ponete contento, empezá a festejar. ¿Por qué? Porque vas a progresar, porque vas a tener aquello que no venís teniendo, que tanto te está costando. ¿Por qué? Porque vas a empezar a confiar en mí, en mi palabra. Porque te vas a aferrar a mi palabra. Y hermanos, tenemos que aprender a traspasar los límites. Tenemos que aprender a vivir en otra dimensión. Hermanos, el cristianismo es una contracultura. No es vivir como viven el resto de los mortales. El cristianismo es poder confiar y vivir aferrados a las promesas de Dios, a las palabras que Dios nos da todos los días. Y hermanos, algunos consejitos para que podamos traspasar nuestros límites. Algunos consejos prácticos para que podamos traspasar nuestros límites. Primero, el primer consejo que te tengo que dar es, quítate las etiquetas.
¿Y sabés cuáles son las etiquetas? ¿Cómo le llamaban a la mujer? ¿Cuál era su etiqueta? Miren, ahí va la estéril, la que no puede tener hijos. ¿Y qué tiene que hacer la mujer? No, yo no soy estéril porque Dios me prometió hijos. Sacarse la etiqueta. Mi vida ya no se decide por lo que los demás dicen de mí, por lo que otros dijeron de mí. Mi vida se decide ahora por lo que Dios dice de mí, porque soy su hijo. Entonces, tengo que empezar a sacarme las etiquetas que otros me pusieron. ¿Qué dijeron de Jesús? ¿Se acuerdan de lo que dijeron de Jesús? Pero de Galilea, de esa zona del país, ¿puede salir algo bueno? Miren quién salió de Galilea. Nada más que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le ponían esa etiqueta a Jesús. No, pero es el hijo del carpintero. Es el hijo del carpintero. No es ni siquiera hijo de un sacerdote, ni de un rabino, ni de un rey. Es el hijo del carpintero. Y esa es la etiqueta. ¿Cuáles son las etiquetas que la vida te ha puesto? Y nunca vas a progresar, sos el mismo de siempre, sos igual a tu padre, sos igual a tu madre, sos un fracasado, no servís para nada, no sé qué más. Pero el repertorio es grande, hermanos, ¿o no? ¿Cuántas etiquetas tenemos en nuestra mente que hemos absorbido a lo largo de nuestra vida? Y el primer consejo, hermanos, es: sacate las etiquetas. Tal vez ni siquiera tus padres confiaron en vos. Tal vez dijeron, pero ¿para qué? Mirá, sacate las etiquetas. Dios sí confía en vos. Dios apuesta por vos. Dios te quiere ver triunfar. Dios te quiere ver progresar. Sacate las etiquetas. Ustedes saben que cuando yo era adolescente, pensaba, ¿qué mujer se va a querer casar conmigo si soy feo? Yo pensaba, siempre decía que cuando repartieron cara yo estaba detrás de la puerta. Y el que repartía cara me dio la última que le quedaba. ¿Y cuántas veces pensamos esas cosas, no? Y yo soy así, soy asá, tengo esto, me va a ir mal en la vida. Sacate las etiquetas, no creas más esas cosas. Sacátelas de encima, porque eso lo único que hace te frena y te impide confiar en Dios. Te hace confiar en lo que vos pensás de vos mismo o en lo que otros dijeron de vos. Y qué bueno es empezar a pensar en lo que Dios dice de mí. Dios dice: Ernesto, alargá tus estacas, agrandá tu tienda, porque vas a dejar de ser estéril. Y eso es lo que Dios en esta noche nos dice. Hay un escritor que me gusta que dice: hoy te encuentras donde te han traído tus pensamientos. Mañana estarás donde tus pensamientos te hayan llevado. O sea que si no cambias tus pensamientos vas a seguir estando en el mismo lugar. Dios dice: tenés que cambiar tus pensamientos. ¿Por qué? Porque yo tengo propósitos de bien para tu vida. Yo quiero que prosperes, que progreses. Segundo punto. Entonces el primer punto dijimos: sacate las etiquetas, los motes, los apodos. Segundo punto: desafía el conformismo. Aprende a desafiar el conformismo. No te adaptes a lo que hacen todos. A veces cuando veníamos con mi esposa viviendo en Rosario, a la madrugada, pasábamos por algunas avenidas y veíamos los grupos de adolescentes y jóvenes, 14, 15, 16, 17 años, a la 1 de la mañana, esperando que venga un colectivo para llevarlos a un boliche. Y yo le decía a mi esposa: mirá, ahí están las ovejas en manada, esperando ser llevadas al matadero. Porque, hermanos, adolescentes y jóvenes llevados a esos lugares simplemente para hacer cosas malas, ¿no es cierto? Alcohol, droga, noche. No hay nada bueno en eso, ya lo sabemos. Ahora, cuando hablamos con los padres, muchas veces los padres me decían: pero Ernesto, yo no puedo hacer nada si todos los chicos lo hacen. Yo decía: pero ¿por qué? ¿Tu hijo tiene que ir junto con la manada? Entonces se me ocurrió ponerle a eso el efecto manada. Cuando todos hacemos lo que hacen todos. Hacemos lo que hacen todos.
tu esposa te trata mal, buscate otra mujer, total. Metele los cuernos. ¿O no? El efecto manada, es lo que hacen todos. Te fue infiel, séle infiel vos también. El efecto manada, lo que hacen todos. Hermanos, los jóvenes, lamentablemente, son los que más, lamentablemente los adolescentes, son los que más sufren esto. Porque terminan todos haciendo lo que hacen todos. Van a los boliches, prueban el alcohol, prueban el sexo, prueban las drogas, prueban esto, prueban aquello. Y los adultos, después, muchas veces seguimos haciendo lo mismo. Hacemos lo que hacen todos. ¿Por qué? Porque pareciera que lo que hacen todos está bien. Pero hermanos, no es así. No está bien lo que hacen todos. Tenemos que diferenciarnos, tenemos que salir del conformismo. Tenemos que ser diferentes. Miren lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 24. El sabio sube por el sendero de vida para librarse de caer en el sepulcro. El sabio, el inteligente, el advertido, sube por el camino de la vida, ¿para qué? Para evitar caer en el sepulcro. Porque si no subís, el único lugar que queda es caer. Y ustedes saben lo que es el sepulcro, ¿no? Es la muerte. Hermanos, tenemos que ser sabios, tenemos que buscar subir, tenemos que buscar hacer las cosas bien, avanzar hacia arriba, no rendirnos ante el status quo, superarnos y crecer. Hay un escritor que dice, todo lo que una generación permite, la próxima abusa. Y díganme si eso no pasa en nuestra sociedad. Bueno, pero mi hijo es adolescente, tiene que probar un facito para experimentar a ver cómo es que se siente. Y hermanos, ahora tenemos una epidemia de adicciones en nuestro país. Tenemos una epidemia de enfermos adictos al alcohol. Tenemos y hablemos de la pornografía, tenemos una legión de personas adictas a la pornografía. Pero ¿qué le hace que vea una peliculita? Si él tiene que saber, tiene que experimentar. Hacemos lo que hacen todos. Hermanos, no nos atemos al conformismo, seamos diferentes. Tengamos cuidado con imitar a quien tenemos al lado. Fijémonos bien. Dios dice, tenés que vivir una vida distinta. Entonces, el segundo punto, ¿cuál es? Desafiemos, ¿qué? El conformismo. Muy bien. Tercer punto. Cuídate con quién andas. ¿Se acuerdan de ese dicho? Dime quién andas y te diré quién eres. Hermanos, tengamos cuidado de quién nos rodeamos. Tengamos cuidado de quién nos rodeamos. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y lo que dice ahora es más importante todavía. Conviértanse ellos a ti, y no tú te conviertas a ellos. ¿Sabes una cosa? Si vos estás con una persona que tiene malas costumbres, y empezás a compartir con él, y compartís, tenés dos opciones. O él se cura de las malas costumbres y adopta las tuyas buenas, o vos te terminás contagiando de sus malas costumbres. Díganme si no es cierto. Tengamos cuidado de quién nos rodeamos. Bueno, ¿qué hace que nos robemos una lapicera hoy, una goma mañana, una resma de papel pasado? Total, el jefe no se da cuenta. Y muy lentamente empezamos a entrar en malos hábitos. Nos parece que no pasa nada. ¿Sabés qué, hermano? Rodéate de personas que te inspiren. ¿Qué es inspirar? Yo creo que estar con personas que nos inspiren es personas que nos desafíen a mejorar. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad. Ustedes saben que la carrera de medicina es una carrera larga. En aquel entonces teníamos 7 años de facultad para recibirnos de médicos. Y había que estudiar, había que sentarse día tras día y estudiar. Y yo tenía muchos amigos que los sábados a la tarde me decían, Ernesto, vamos a jugar un partidito.
Y lamentablemente, hermano, tuve que decirle que no. Mirá, no puedo. ¿Por qué? Pero no seas mala onda, ¿cómo no vas a venir a jugar un partido con nosotros? Tengo que estudiar. Y hermanos, a veces tenemos que tomar esas decisiones. Tenés que tomar esas decisiones, ¿sabes por qué? Por tu bien. Bueno, lleguemos tarde, después firmamos como que llegamos en horario, total no pasa nada. Las malas costumbres nos pueden corromper nuestros buenos hábitos. Las malas compañías, dice el dicho, corrompen las buenas costumbres. Fíjate con quién estás, de quién te rodeás. Hermanos, aquellos hermanos, amigos, personas que nos inspiran, busquemos personas que nos inspiren, que hayan progresado, que hayan avanzado en la vida, que sean buenas personas, que nos puedan aconsejar sabiamente de cómo nosotros también podemos progresar de una manera veraz, sin hacer nada por izquierda, haciendo todo por derecha como debe ser. Busquemos esas personas. ¿Qué hiciste para que te fuera bien? Yo quiero aprender, quiero hacer las cosas como lo hiciste vos. Y hermano, qué bueno es tener ese tipo de amistades. Tengo grandes amigos que me ayudaron a vencer el conformismo. Me ayudaron a vencer el conformismo. Que me dijeron, Ernesto, vamos a hacer esto. ¿Qué te parece si tenemos este emprendimiento? Bueno, vamos, lo hacemos juntos, progresamos. No nos quedamos quietos. Pero son amistades que te edifican, son amistades que te construyen. Entonces, hermanos, el tercer punto es tener cuidado con quién andás, tener cuidado de quién te rodeás, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El cuarto punto, dejá la mochila a un lado. Vos sabés que para llegar lejos tenés que ir con poco peso. ¿Es así o no? Yo me acuerdo del servicio militar, ¿no? Soy de la época del servicio militar. Nos llevaban a hacer ejercicios en la montaña. Y claro, a nosotros los soldados nos hacían poner en la mochila todo el equipo. Yo no sé, más el fusil, 30 kilos, más o menos entre la mochila, la bolsa de dormir, el fusil. Y teníamos que caminar a veces un día entero. Y yo miraba al sargento que iba al lado mío y lo veía que iba livianito, che. Pero tenía la mochila, ¿no? Pero yo digo, qué buen estado físico que tiene este sargento. Claro, cuando llegamos al destino y veo que se baja la mochila, lo único que tenía en la mochila era una colchoneta, nada más, de goma espuma. Claro, él llegó lejos, llegó bien, ¿por qué? Porque iba liviano. Nosotros llegamos con la lengua afuera, muertos, 30 kilos en la mochila, el fusil, cansados, agotados. Ahora, qué quiero decirte con eso? Hay cosas que te pesan en la vida que tenés que dejarlas. ¿Sabés cuáles son? Los conflictos interpersonales. Y hermanos, el conflicto más importante que podés tener es con tus padres. El conflicto en la vida que más te va a complicar la vida es llevar la mochila de una mala relación con tu padre o con tu madre. ¿Sabés lo que dice la Biblia? Mira, uno de los primeros mandamientos que aparece en la Biblia dice honra. Efesios capítulo 6, versículo 2, aunque este mandamiento está repetido muchas veces antes, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice la palabra, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, si querés tener una carrera brillante, si querés caminar sin peso, sin el peso de la culpa, sin el peso del conflicto, sin el peso de la desesperanza, aprende a perdonar a tus padres. Reconciliate con tus padres. Porque no hay cosa que pese más en el ser humano que una mala relación con sus padres. ¿Sabes por qué? Porque tus padres te dieron la vida. Nada más ni nada menos. Son tu origen. Es de donde vos venís. Y cuando yo desprecio mi origen, me estoy despreciando a mí mismo. Cuando yo desprecio a los que me dieron la vida, me enojo, tengo rencor con los que me dieron la vida, estoy renegando de mi propia vida. Y hermanos, qué importante que es esto, poder estar en paz con nuestros padres. Y obviamente no tenés que esperar que tus padres cambien para perdonarlos o para pedirles perdón. El perdón es algo personal. Y como siempre digo, el perdón no se da porque el otro haya cambiado. A propósito, el perdón se da a quien cometió errores.
a quien se equivocó. Porque cuando vos perdonás, le estás diciendo a la persona, no te voy a cobrar nunca más la deuda. No hay peor cosa que irse a dormir todas las noches pensando, tengo que cobrar esa deuda a alguien que no me la quiere pagar. Yo no sé si alguno de ustedes es cobrador de deudas, pero es difícil cobrar deudas a quien no quiere pagar. Y hermanos, a veces es mejor perder dinero, a veces es mejor dejar de lado el rencor, dejar de lado el odio, dejar de lado las deudas y aprender a perdonar a quienes nos dieron la vida. Y la palabra lo dice, honra a tu padre y a tu madre, perdónalos. Deja de lado tu rencor, deja de lado tu odio, deja de lado tu bronca. No hay padres perfectos. Yo no he tenido padres perfectos, tampoco soy un padre perfecto. No lo voy a hacer nunca. Pero un día aprendí que tenía que perdonar a mi padre. Y no sabés la mochila que me saqué de mi espalda ese día. Porque hermano, cuando estás con rencor no podés dormir, no podés vivir. Y ese odio, ese rencor se vuelca hacia vos mismo. Y sabés que, entre otras cosas, no te permite progresar. ¿Sabés por qué? Porque tenés que lidiar con la culpa de eso. Tenés que lidiar con eso de todos los días, sentirte culpable por algo no resuelto. Y si tenés que correr una carrera y llegar triunfante a la meta, tenés que ir con poco peso. Porque si no, no podés competir con el otro que va liviano. Y Dios quiere que corramos la carrera livianos. Sin el peso del rencor, sin el peso de la culpa, sin el peso del odio. Hermanos, qué importante dejar la mochila de lado. Y por último, descubre, después de hacer todo esto, ¿no? Después de hacer todos estos pasos que dijimos, ¿ah? Después de mirar con quién andamos, elegir las compañías, dejar la mochila, sacarnos la mochila de encima, rodearnos de personas que nos estimulen, no adaptarnos al conformismo, sacarnos las etiquetas de nuestra mente, aquellos pensamientos que nos condicionan. El quinto punto es descubrir tu propósito. ¿Para qué Dios te quiere en este mundo? ¿Para qué Dios te quiere acá? ¿Sos un accidente o hay un propósito en tu vida? La Biblia dice que no sos un accidente, que hay un propósito en tu vida. Por eso, la palabra en esta noche es, ponete a festejar, alegrate. ¿Por qué? Porque no vas a ser más estéril. Porque vas a empezar a tener fruto de tu trabajo. Porque vas a empezar a lograr aquello que no podías lograr hasta ahora. Pero tenés que confiar en el Señor. Él te lleva por el buen camino. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Este es el propósito de Dios para tu vida. Has sido creado para buenas obras. ¿Y sabés cuándo has sido creado? Mucho antes de que vos nacieras. Porque dice la palabra que Dios preparó de antemano esas obras, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Sabés una cosa? Dios ya tiene preparado tu camino. El Señor ya preparó las obras que Él quiere que hagas. Él ya tiene preparado tu camino. Él te está llevando de a poco, pero necesita que vos confíes en Él. Necesita que confíes en su palabra, porque la fe sin obras, dice la palabra, es muerta. Si no hay obras, la fe es muerta. Por eso el Señor le decía a esta mujer, empezá a extender las estacas de tu tienda, empezá a agrandar tu tienda, porque vas a tener hijos. La mujer no veía nada hasta ese momento no tenía hijos. Pero Dios le dice, empezá. ¿Por qué? Porque los hijos van a venir. Porque el éxito va a venir a tu vida. No vas a ser millonario, vas a tener aquello que estás queriendo tener. Vas a poder triunfar, vas a poder tener tu trabajo, tu matrimonio va a progresar, los problemas se van a solucionar. ¿Cuándo? Cuando te pongas en marcha confiando en lo que yo te digo. Aprendé a confiar en mí,
Aprende a descansar en mí, en mi palabra. Porque yo tengo propósitos de bien y no de mal para tu vida. Hermanos, ¿cuántos lo creen? Amén. Vamos a ir terminando. Y yo quiero, hermanos, que pensemos en este momento en qué área de tu vida está siendo estéril. Porque tal vez tenés un área donde le estás diciendo, Señor, yo quiero dejar de ser estéril en esta área. Quiero progresar en mi matrimonio porque andamos re mal, andamos a las patadas con mi mujer y con mi esposo. Quiero mejorar mi relación con mis hijos porque discutimos todo el tiempo y sentimos que no podemos vivir una vida en armonía. Parece que siempre vamos destinados al fracaso y nos vivimos peleando y estamos mal y hay esterilidad. Tal vez hay una mala economía, tal vez estamos administrando mal el dinero, tal vez estamos gastando mal, no estamos trabajando correctamente. Hermano, ¿cuál es el área de tu vida donde necesitas dejar de ser estéril? Y el Señor te dice, en esta noche, alarga tus estacas, amplía tu tienda. ¿Por qué? Porque vas a dejar de ser estéril. Y hermano, vamos a alabar al Señor, vamos a tener un tiempo de adoración y mientras adoramos al Señor, mientras cantamos, vamos a pensar en esto y vamos a orar al Señor. Señor, yo quiero creer en tu palabra. Voy a empezar a confiar todos los días. Voy a empezar a caminar en lo que vos me estás diciendo. Voy a empezar a aferrarme a tu palabra, no a mi criterio, no a mis experiencias, no a mis etiquetas. Voy a empezar a confiar en tu palabra. Nos ponemos de pie, alabamos al Señor y después de eso vamos a orar.